Hola, bienvenidos a este video. Como les prometí en el video anterior, hoy en esta ocasión hablaremos sobre los modelos desarrollados aquí en México. De pronto les va a aparecer una clase de historia, pero presten mucha atención a los números y las cifras porque más tarde les van a servir para desarrollar las actividades propias de este video. Sin más que agregar, comencemos. Un modelo de desarrollo comienza a funcionar cuando un gobierno sigue determinadas políticas económicas derivadas de las ideas de un modelo económico como el de libre mercado, el de economía planificado o el de economía mixta. El gobierno adapta la teoría a las condiciones del país y por eso es común que la teoría enfrente distorsiones en el momento de su ejecución y que las ideas originarias se modifiquen dando lugar a resultados particulares. La forma en que los analistas denominan a un modelo varía, por lo que pueden crear cierta confusión en su referencia. Sin embargo, la mayoría de las denominaciones están relacionadas con algunas características distintivas del modelo mismo. Para entender la construcción del México contemporáneo, habremos de hablar de los modelos de desarrollo impulsados de 1940 a la actualidad. El primero de ellos, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, o ISI, también denominado de crecimiento hacia adentro, se implementó entre 1934 y 1985 aproximadamente. Y el segundo, el modelo neoliberal o neoclásico, del que tanto habla nuestro actual presidente, o de crecimiento hacia afuera, tiene su desenvolvimiento desde 1982 hasta la actualidad. Primeramente vamos a hablar del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el ISI. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones fue puesto en marcha en México con el fin de revitalizar la economía después de la Gran Depresión, después de que la Gran Depresión afectara gravemente al país, ya que el modelo de crecimiento hacia afuera o agroexportador desarrollado en el país durante la dictadura de Porfirio Díaz en la última parte del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX presentarán claros signos de agotamiento. Tres son las propuestas centrales del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. La primera de ellas dice: fuerte participación del gobierno en la economía para fomentar el crecimiento a partir de la inversión en obra pública y en general de cualquier tipo de gasto que estimule la demanda agregada, el consumo, la inversión y otros. Y aquí que este modelo se identifique como un modelo de Estado benefactor o de bienestar, pues este adquiere la responsabilidad de proveer servicios y garantías a la población de su nación. La segunda propuesta de este modelo dice: el diseño y establecimiento de políticas expansionistas que activen la economía, tales como bajar los impuestos y las tasas de interés. Las razones de existir de dichas políticas son sencillas, pues bajos impuestos incentivan a la gente a trabajar y ésta, al pagar poco al gobierno, tiene más ingreso disponible para poder gastar. Al mismo tiempo, una tasa de intereses baja no significa altos beneficios si se ahorra el dinero, por lo que también se gasta y se estimula la economía. Y la tercera propuesta dictaba la producción de bienes en el país para no depender de los bienes del exterior. La proposición consistía en fomentar la industria privada nacional basada en el proteccionismo económico o protección de los productos del propio país, imponiendo limitaciones a la entrada de productos extranjeros similares o iguales mediante la imposición de aranceles o impuestos a la importación. La causa primaria para la instauración de este nuevo modelo en México fue, como se mencionó atrás,
que la dependencia de las exportaciones era ya insostenible. Para la década de los 30 del siglo pasado, los problemas de inflación e inestabilidad modificaron el tipo de cambio provocando el quebranto de la economía. Con la aplicación del ICI, la economía experimentó un crecimiento promedio de 5.9% anual entre 1932 y 1981, acompañado de un crecimiento demográfico continuo, pues la población pasó de 16.5 millones de habitantes en 1930 a 66.8 millones en 1980. El crecimiento poblacional determinó que el destino de la inversión pública fuesen los servicios como educación y salud y no la inversión productiva a largo plazo. Fue en este lapso cuando se dio un notorio proceso de industrialización y urbanización del país, además de la ampliación de la clase media que requería de condiciones materiales propicias para continuar su desarrollo. Especialistas en el estudio de la historia económica de México, como Enrique Cárdenas, explican que la aplicación del modelo fue paulatino, que se dio en tres etapas o fases: inicio, desenvolvimiento y agotamiento. Vamos sabiendo el punto de partida de este modelo. A raíz de la Primera Guerra Mundial, que fue más o menos entre 1914 a 1918, Estados Unidos tuvo una gran expansión económica gracias a las ventas realizadas para satisfacer la demanda de bienes y servicios de los países europeos. Dicha expansión no solo benefició a la economía estadounidense, sino a todas aquellas economías relacionadas con este país. Sin embargo, cuando las economías europeas se recuperaron de la guerra, el creciente excedente en el mundo occidental comenzó a desaparecer y concluyó dramáticamente con la caída de la bolsa de Wall Street en 1929, que se conoce hoy en día como la Gran Depresión, hecho que marcó el inicio de una de las depresiones económicas más profundas del siglo XX. La Gran Depresión repercutió en la estancada económica mexicana por la caída de las exportaciones. Estados Unidos, principal socio comercial para México, bajó sus compras, provocando la reducción de los ingresos nacionales. Aunque las consecuencias para la economía mexicana fueron considerables, esta no fue la única que se afectó con la depresión. Con la caída de los precios de los productos primarios, los mercados latinoamericanos también sufrieron y esta coyuntura provocó que entre 1929 y 1932 el valor de las exportaciones se redujera a un 50% por lo menos en Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Ante la situación de agotamiento del modelo de crecimiento por exportaciones de productos agrícolas, el gobierno consideró pertinente implementar un nuevo modelo de desarrollo, el de industrialización por sustitución de importaciones. Vamos viendo la fase inicial. La instauración del modelo comenzó durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, entre 1964 a 1940, con el planteamiento del control de Estado sobre los sectores estratégicos de la economía, el de energéticos, el de comunicaciones y el financiero en el plan sexenal, y la promulgación de la Ley Federal de Expropiación por causa de interés público, por medio del cual el Estado pudo dirigir los sectores petroleros y agrarios. El censo agrícola de 1930 hizo patente que en gran parte del país quedaba al margen del reparto agrario. Alrededor de 15,000 terratenientes ostentaban el 85% de la tierra del país, mientras que cerca de 700,000 ejidatarios tenían menos del 10% de lo que tenían los hacendados, y había casi 2.5 millones de campesinos sin tierras. Ante la situación, el gobierno cardenista propuso hacer efectivo el principio de reforma agraria plasmado en el artículo 27 de la Constitución de 1917. Así, el presidente Cárdenas fortaleció la figura del ejido y lo convirtió en el motor de su política de masas en el campo. Cárdenas
Propició también el control del Estado sobre el sector energético mediante la expropiación petrolera. La explotación del petróleo, recurso básico en la generación de energía, durante la última parte del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, estuvo a manos de grandes empresas extranjeras, principalmente inglesa, holandesa y estadounidense. Cárdenas decretó la expropiación de las empresas petroleras el 18 de marzo de 1938. Con tal acción, el Estado comenzaba a controlar la producción petrolera. El gobierno, presionado para cubrir las necesidades nacionales y de exportación, se vio aliviado gracias al ingreso generado por el petróleo. La producción del crudo constituyó el 70% de las exportaciones y un tercio de los ingresos públicos. Sin embargo, ello provocó que las finanzas públicas comenzaran a depender de la producción petrolera. Tal dependencia en época de abundancia inhibe otros mecanismos de producción, exportación y financiamiento, y cuando reduce su valor, se vuelve sumamente inestable las finanzas del país. La expansión económica comenzó a ejercer presión en la balanza de pagos cuando las exportaciones perdieron competitividad por la creciente sobrevaluación del peso. Las autoridades decretaron su libre flotación el mismo día de la expropiación petrolera, gracias a la política cardenista que, a pesar del señoriaje, logró aprovechar los ciclos económicos fiscalmente y con déficit más bien pequeños cuando se presentó una nueva recesión estadounidense, más severa, pero de menos duración. El PIB solo disminuyó su ritmo de crecimiento en 1938, pasando del 6 al 1.6%. En la década de los 30, la presencia del sector industrial en la economía aumentó, sin embargo, el rasgo más distintivo durante la fase de inicio del modelo. Fue la transición de las importaciones hacia el sector de servicios como el turismo y los bienes del capital. Como se ha mencionado, el sector exportador redujo su importancia y el desarrollo dependió más del mercado interno. Vamos a ver lo que era la industrialización acelerada. La aplicación plena del modelo de industrialización por sustitución de importaciones se dio a partir de 1940 y el contexto internacional favoreció su desenvolvimiento. La entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial en el 40 provocó el aumento de la demanda de productos mexicanos, generando movimientos de capital y personas. El incremento de la demanda de recursos naturales por la guerra, el inicio de la Guerra Fría con el enfriamiento de los bloques comunistas y capitalistas en Corea y la necesidad de abastecer el mercado nacional a como diera lugar, generaron el llamado milagro mexicano. Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, que fue más o menos entre 1952 a 1958, la política económica mantuvo como prioridad la generación de crecimiento y empleo más que el logro de la estabilidad de precios y el tipo de cambio. El gobierno continuó impulsando el sector industrial mediante la construcción de infraestructura, especialmente durante los sexenios de Manuel Ávila Camacho, entre 1940 y 1946, Miguel Alemán Valdés, 1946 a 1952, el auge del sector manufacturero durante la guerra se revirtió una vez que éste concluyó, reduciendo las exportaciones y llevando al secretario de Hacienda, Ramón Beteta, en aquel momento, a implementar una política proteccionista que tuvo repercusión en el modelo de crecimiento durante los siguientes 35 años. El proteccionismo, proceso mediante el cual un país o grupo de países ponen barreras al comercio con otras naciones, trajo consigo una tasa de crecimiento promedio del PIB del 6.2% anual durante la década de los 50. Durante los años 60, periodo del que se denomina de desarrollo estabilizador, el auge industrial
fue más evidente. Las políticas del Estado mantuvieron el objetivo fundamental de promover la industrialización con el fin de generar empleos y llevar al país a la modernización. Los gobiernos de aquel momento consideraban que la conversión del sector industrial en motor de la economía afianzaría la independencia de México con respecto a la venta de productos primarios como los minerales y el petróleo crudo. Entre 1963 y 1971, el PIB aumentó a 7.1% anualmente debido al crecimiento primordialmente industrial, 40% del crecimiento total. La infraestructura creció a una tasa del 14% anual, la construcción el 8% y la industria de transformación el 9.3% al año, acrecentando la diversidad de sus ramas y subsectores. La estrategia económica, de manera gradual, pero constante y consistente, fue elaborando un conjunto de políticas, instrumentos y acciones que, en términos generales, se conjuntaron para apoyar en lo fundamental a un sector industrial pujante y diversificado que favorecía el crecimiento económico del país. Las principales políticas que permitieron alcanzar dichos resultados se pueden ubicar en los campos fiscal, monetario, comercial, salarial, agropecuario y de fomento a la inversión. Un elemento de vital importancia que permitió estas tasas de crecimiento y no debe subestimarse fue la estabilidad de precios con una tasa de inflación del 2.3 anual. Estos niveles de inflación tan bajos se debieron a dos razones. La primera es que se evitó imprimir dinero para financiar el déficit público y la segunda que el país no experimentó crisis externas que alteraran la balanza de pagos, como ocurría en cualquier guerra o crisis en el entorno internacional. La economía mexicana vivió una etapa brillante, aunque se ponía en entredicho la viabilidad del crecimiento a largo plazo. No todo puede durar para siempre. Pero al final de los 60, estas alarmas podían volverse estructurales y se consideró necesario tomar ciertas previsiones como permitir la inversión extranjera porque la nacional se reducía, cuidar los precios y la calidad de los productos mexicanos, aumentar la productividad del campo y aumentar los ingresos públicos que cada vez más se dedican al pago de la deuda que al acumularse absorbían más recursos del gobierno que solían destinarse a la inversión. Pues bien, pasemos a la acción. La actividad relacionada con este video o con este tema consta de dos ejercicios. En el primero, igual tendrán que observar una gráfica y sacar ciertos datos que les está pidiendo. Curiosamente, les serviría más el video anterior para resolver este ejercicio, pero el siguiente ejercicio tiene que ver completamente con lo que vimos aquí. Recuerdan que les prestaron atención a ciertos detalles históricos que se van a mencionar durante el video. Pues bien, aquí les van a tener que poner a prueba. El ejercicio 2 de esta actividad consta de ciertas preguntas que tienen que ver con datos que yo arrojé durante el video. Si se les atora la carreta, pues regresense un poco al momento preciso del video donde se habla de esos datos y respondan. Nuevamente las indicaciones son las mismas. No dejen sin responder ningún reactivo. Son 2 ejercicios nada más. Nada difícil. Y pues relájense, tienen todo el tiempo del mundo. Adelante y mucha suerte.